Ahí está, ya. Bueno, lo repito porque se me cortó. Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de sistema somatosensitivo. Y pues vamos a seguir. Vamos a hacer un repaso rápido porque creo que es una de las partes más complejas, quizás a veces de pues toda esta parte del sistema nervioso es aprender las vías de cada una de las modalidades sensoriales. Entonces, en este caso, habíamos dicho, estábamos en el componente mecanoceptivo, ¿no? Y habíamos dicho que todo, independientemente de que sea mecanoceptivo o de otra modalidad sensitiva, todos los tipos de modalidades sensorial táctiles, ¿no? Esto es dolor, temperatura, propiocepción, mecanocepción, etcétera, etcétera. Todo primero tiene que pasar por el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Que viene aquí. Este es el ganglio de la raíz dorsal y se llama justamente así porque pues es una colección de neuronas que se ubican en el sistema nervioso periférico y justamente se ubican a nivel de la raíz dorsal de la médula espinal, ¿no? Entonces el ganglio de la raíz dorsal es el primer relevo de esta vía. Y habíamos dicho que aquí, dependiendo de si la sensibilidad viene de la cintura para abajo o de la cintura para arriba, entonces va a tomar dos vías distintas. Recordando que en general toda el asta posterior de la médula espinal tiene que ver con una modalidad sensorial o sensitiva. Y recordando, a su vez, que la sustancia gris es la que corresponde con los cuerpos neuronales o los somas, y la sustancia blanca es la que corresponde con los tractos o vías o fascículos, ¿no? Entonces, en este caso, la información mecanoceptiva ingresa al cordón posterior. Y el cordón posterior, o la columna dorsal, como más correctamente se llama, está a su vez conformada por dos tipos de vías. La vía grácil, o el fascículo grácil, y el fascículo cuneiforme. Y teníamos esta mnemotecnia de que el fascículo es grácil, como las piernas de una bailarina, entonces toda la información de la cadera para abajo se incorpora al fascículo grácil, que es medial, y toda la información de la cintura para arriba se incorpora al fascículo cuneiforme, ¿no? Que es lateral. Finalmente, independientemente de dónde se incorporen estas dos vías, todas las dos llegan a los núcleos de la columna dorsal a nivel de la médula oblongada, ¿no? Nada más aquí una breve aclaración que creo que no había hecho la clase pasada. Hay un núcleo grácil y un núcleo cuneiforme. Entonces, la vía grácil hace sinapsis con el núcleo grácil y la vía cuneiforme, pues hace sinapsis con el núcleo cuneiforme, ¿no? Eso es bastante lógico. Luego habíamos dicho que hace una decusación y que eventualmente forma y sube por una estructura que se llama lemnisco medial y que por lo tanto esta vía también se conoce como vía de la columna dorsal lemnisco medial. Luego llega al complejo ventrovasal del tálamo, que vamos a ver que se divide en tres partes y realmente más que ventrovasal también se conoce como posterior. Y finalmente llega a la corteza somatosensitiva, ¿no? Que está representada en el lóbulo parietal. Entonces, estas digamos que son las cuatro paradas o las cuatro sinapsis que hace la vía sensitiva. Específicamente la mecanoceptiva. Primero en el ganglio de la raíz dorsal, luego en los núcleos de la columna dorsal, luego en el complejo ventrovasal talámico y finalmente en la corteza somatosensitiva. Entonces justamente nos habíamos quedado, bueno, y habíamos hecho esta distinción de que la inervación de la cara no viene dada por raíces espinales, sino por el nervio trigémino, que tiene tres ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular, B1, B2 y B3 respectivamente, y que esta información eventualmente se une a nivel o se incorpora a la vía sensitiva a nivel del lemnisco medial, justo antes de llegar al tálamo. Y como les comentaba, el complejo talámico o el núcleo al que llegan todas las aferencias sensitivas que derivan de la médula espinal, se conoce como complejo ventrovasal o complejo ventral posterior, realmente pues es casi lo mismo. Yo me quedaría más bien con el complejo ventral posterior justamente porque tiene una muy adecuada subdivisión de los componentes. Entonces, el complejo ventral posterior talámico tiene tres, digamos, núcleos o tres subdivisiones. Tiene la división ventral posterior superior, ventral posterior media
y ventral posterior inferior. Y estas tres divisiones tienen esta división, valga la redundancia, justamente porque cada una de ellas se encarga de una modalidad sensitiva. El complejo ventral posterior superior se encarga de la información propioceptiva. El complejo posterior medial y el complejo posterior lateral, que se me había olvidado comentarlo, se encargan del tacto y finalmente el complejo ventral posterior inferior se encarga de el dolor y la temperatura, que son estas como que sensaciones incómodas que comentábamos antes. Algo que es importante es que el complejo ventral medial, bueno, el complejo posterior medial y el complejo posterior lateral de este complejo ventral del tálamo reciben la información segregada de manera espacial. Y esto es algo que ya hemos visto en varios sistemas sensoriales. Esto lo que quiere decir es esencialmente que la forma en que la información es recabada por el sistema nervioso, es decir, la información que se recaba de pies y la información que se recaba de manos, a fin de simplificar la explicación, por supuesto, se transmite de esa misma forma. Es decir, hay un área del tálamo y ahorita vamos a ver que también en la corteza hay áreas especializadas en recibir la información proveniente de miembros inferiores, de miembros superiores, del tórax, de la cara, de la cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, el complejo ventral posterior medial y el complejo ventral posterior lateral justamente se encargan de recibir ambos información acerca de tacto y vibración, pero lo que es muy importante, y también presión en realidad, pero lo que es muy importante es que esta información está conservada de manera anatómica y espacial, por lo tanto, ¿no? Entonces, esencialmente lo que nos indica esto es que realmente la información dolorosa y la información de la temperatura no llega a la corteza. Bueno, parte sí llega a la corteza, pero realmente la mayor parte se redistribuye hacia tronco encefálico, como veremos en el módulo de dolor, que lo veremos la clase siguiente, porque les digo que es un tema un poquito pesado. Y ya la información referente a la propiocepción y tanto a tacto como a vibración como a presión se remite a la corteza parietal, que es la corteza somatosensitiva, insisto. Y esto es lo que les comentaba. Entonces, la corteza parietal, el lóbulo parietal contiene a la corteza somatosensitiva. Y como toda buena corteza sensorial, tiene pues dos áreas grandes y a su vez una de estas áreas se subdivide. Entonces, la corteza somatosensitiva está representada en el lóbulo parietal justo después de la cisura central, que es la que divide al lóbulo frontal del lóbulo parietal y justamente también es el que divide la corteza motora de la corteza sensitiva o sensorial. Entonces, todo lo que acabo de como que circular corresponde a las áreas de Brodmann 1, 2 y 3. Y como les comentaba, el área somatosensitiva realmente tiene dos grandes componentes. El área somatosensitiva 1, que es quizás un poquito más precisa, entre comillas, y el área somatosensitiva 2, que a gran o grosso modo lo que hace es que recabe información acerca de miembros y de la cara, ¿de acuerdo? El resto de los componentes se reciben en el área 1 y el área 2 recibe todo lo demás, recibe miembros y cara, ¿no? Insisto. Y algo que también es importante es que, insisto, como toda buena corteza sensorial, tiene un componente que es asociativo. Y en el caso de la corteza sensitiva o somatosensitiva, este componente es particularmente importante porque no solo es el que manda aferencias hacia otras partes de la corteza, por ejemplo, la corteza motora primaria para producir movimiento voluntario, sino que también recibe mucha información acerca de los otros sistemas. Recibe información acerca de la corteza motora, recibe información acerca de la corteza gustativa, de la visual, de la nasal, bueno, de la olfactiva, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en este sentido, se podría considerar a la corteza somatosensitiva o somatosensorial como esta especie como de hub o de núcleo integrador de todas las funciones sensoriales, tanto táctiles como especiales, ¿no? Es el área que acaba integrando todo esto, todos los sentidos, digamos, especiales, y sobre todo
a la hora de integrarlos, les da un contexto y los junta, ¿no? Y de esta manera como que todo se vuelve un poco más congruente entre sí, ¿no? Por eso el olor nos da hambre, por eso también ayuda el gusto y el olfato colaboran entre sí, por eso un estímulo visual nos puede ayudar a movernos o puede generar un reflejo, o nos puede dar incluso miedo, algo que vemos, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que toda esta especie de asociación y de integración sensorial se lleva a cabo en la corteza somatosensitiva asociativa. Y algo que es muy interesante y que da un poco de cosa, por lo menos a mí siempre me ha dado un poco de cosa, es el homúnculo sensitivo. El homúnculo sensitivo es esencialmente una representación de cómo está distribuida la inervación relativa de la corteza somatosensitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que hay áreas de la corteza que tienen más densidad neuronal y que por lo tanto en esa área se representa una parte del cuerpo que está más densamente inervada, ¿ok? Y en general, aquí en lo más medial, digamos, se representan los genitales. En lo más lateral se representa la boca, la garganta, la lengua, etcétera. Y como que en medio tenemos a una persona que está tirada, así como si estuviera haciendo una especie de abdominal. Y entonces aquí sí lo tenemos como que en secuencia, tenemos el pie, la pierna, la cadera, el tronco, el brazo, la mano, los dedos, y aquí tenemos la cara. Si se fijan, hay estructuras que tienen un mayor tamaño que otras. Por ejemplo, la pierna en su totalidad es relativamente pequeña. El pie es un poco más grande, pero ¿cuáles son las estructuras más grandes? Definitivamente son la cara, que es la más grande de todas, y la mano. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como les comenté en la clase pasada, estas estructuras anatómicas tienen campos receptores muy pequeños, lo que quiere decir que tienen una mayor capacidad de detectar estímulos de manera independiente. Para lograr esto, tienen que tener una gran inervación y por lo tanto, si tienen una gran inervación, esto quiere decir que a nivel cortical tiene que haber una mayor densidad neuronal para interpretar los estímulos provenientes de estas zonas. Entonces, la cara y la mano, o las manos más bien, porque acuérdense que esto es bilateral, son las que tienen mayor tamaño porque son las zonas que sensitivamente están más inervadas. Nosotros pues conocemos el mundo a través de las manos, ¿no? Y seguramente se han dado cuenta que las manos pues, son extremadamente sensibles. No sé si en algún momento se han percatado de que cuando ustedes, no sé, quizás van a entrar a la alberca y si meten la mano, a veces como que les da una sensación un poquito más eh, precisa o aguda que cuando meten, por ejemplo, el pie o incluso, no sé, el codo o alguna otra parte del cuerpo. Y esto es justamente porque la información que se transmite con respecto a los dedos y a la mano es mucho más rica y está mucho más inervada que la que se transmite por otras partes del cuerpo. Igual la cara, pues es extremadamente sensible. Los labios son súper, súper sensibles. En realidad, de manera muy interesante, si ustedes consideran a cada órgano a partir de su área, o sea, su superficie cuadrada, los labios son los que tienen mayor densidad de inervación. O sea, se podrían considerar la parte más sensible de todo el cuerpo, lo cual es bastante interesante. Y por eso el homúnculo tiene unos labiotes así grandes, ¿no? Entonces, esta es una representación, obviamente, pues o sea, sí tiene un fundamento funcional, pero tampoco crean que está eso ahí en el cerebro, ¿no? Es una representación esquemática nada más. Y pues como toda la corteza, por lo menos toda la corteza del telencéfalo o derivada del telencéfalo, la corteza somatosensitiva está compuesta por 6 capas neuronales, de la 1 a la 6. Acuérdense que esto era lo mismo para la corteza visual, también es lo mismo para la corteza motora, como lo veremos eventualmente. Y como toda buena corteza, pues las señales entran primero a la capa 4 de esta secuencia de 6 capas. Y a partir de aquí, la información sube hacia las cortezas 1, 2 y 3 o baja hacia las cortezas 5 y 6. Que por cierto, la corteza 6 se divide en 6A y 6B, pero eso no es relevante. Cada una de estas capas tiene una función particular. Esto no lo tienen que saber, pero pues nada más se los comento por si a alguien le interesa.
Las capas 2 y 3 tienen que ver con la interconexión con el hemisferio contralateral. Acuérdense que todos los estímulos que nos llegan son nada más de una mitad del cuerpo. Para que se integre toda esta información, entonces tiene que haber una comunicación muy estrecha entre ambos hemisferios cerebrales, ¿de acuerdo? Y para que eso ocurra, pues hay una estructura que se llama el cuerpo calloso, que justamente lo que permite es el paso de axones de un hemisferio hacia el otro y viceversa, ¿no? Entonces las capas 2 y 3 tienen que ver como con el consenso de la información que viene de ambos lados del cerebro. La capa 1 limita la excitabilidad, es decir, la capa 1 lo que hace es como un fenómeno inhibitorio, ¿no? Para de alguna forma refinar la información sensitiva, pero también evitar fenómenos de sobreexcitación que pueden llevar a la muerte neuronal e incluso a una convulsión. Y las 5 y las 6 son un poquito más comunicadoras con los centros profundos y entonces tienen que ver con integración motora, con retroalimentación talámica, ¿no? Porque el tálamo no solo envía las señales, sino que al tálamo también le regresan señales que modulan la capacidad del tálamo de recibir estas aferencias sensoriales y también llegan a la médula espinal, a estos tractos que comentábamos, ¿no? Sobre todo, probablemente a nivel de los núcleos grácil y cuneiforme en la médula oblongada, pero también consideren que puede haber ciertas fibras que bajen hasta la médula espinal y de esta manera modulen la cantidad de información que llega a corteza, ¿de acuerdo? Cuando una persona sufre daño a la corteza somatosensitiva, acuérdense que esto es algo que ya habíamos comentado, generalmente como pues evidentemente no podemos experimentar en humanos, la mayoría de nuestras observaciones acerca de la función de las estructuras nerviosas derivan de personas que sufrieron un accidente y que de alguna forma tuvieron una lesión en esta área, ¿no? En el área que queremos estudiar. Entonces, en el caso de la corteza somatosensitiva, cuando una persona sufre daño a esta región, pierde varias capacidades. Por ejemplo, no puede localizar un estímulo fino en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, el tacto fino como tal, o sea, habíamos dicho, ¿no? Que apenas si roza contra la piel, ¿no? No distingue la presión ejercida sobre el cuerpo. Sobre todo esto tiene que ver con que no puede distinguir o no puede discriminar entre una presión sostenida y una presión aguda o una presión fuerte contra una presión un poco más ligera. También es incapaz de estimar el peso de los objetos, no es capaz de reconocer táctilmente la forma de los objetos, que es una forma de un trastorno que se llama agnosia. Bueno, realmente todo esto, la forma y las texturas, todo esto se considera como un espectro de agnosia táctil, que es justamente un trastorno que describe la incapacidad del paciente de discriminar ciertas características del sentido a partir del uso del mismo, ¿no? Entonces, la agnosia táctil, pues justamente compromete la capacidad de la persona de distinguir entre texturas, entre el peso, entre la localización, entre la forma del objeto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, como siempre menciono en estas clases, digamos que la parte más importante de la corteza somatosensitiva es esta capacidad como que de darle la identidad un poco más fina a lo que sea que nos está estimulando, ¿no? ¿Por qué? Porque como les decía, o sea, por ejemplo, regresémonos a la audición. Yo les decía, cuando hay un daño a la corteza auditiva primaria, que recordemos que está en el lóbulo temporal, la persona no deja de escuchar, sino que pierde muchos matices más finos de la audición, como por ejemplo pierde la capacidad de discriminar entre ruido y sonido, pierde la capacidad de discriminar de dónde viene el sonido, pierde la capacidad de discriminar entre patrones musicales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no deja de escuchar, nada más que lo que escucha es muy burdo. En este caso es exactamente lo mismo. La persona no deja de sentir el tacto o todas estas como que cosas, toda esta presión o la vibración, sino que estos sentidos o estas modalidades sensitivas pierden matices, pierde la capacidad de localizar dónde está el estímulo, pierde la capacidad de discriminar intensidades, pierde la capacidad de distinguir textura, que es algo como que mucho más preciso, ¿saben? Entonces, insisto, el hecho de que haya daño a la corteza primaria de un sentido no quiere decir que ese sentido se va a perder de manera completa. Simplemente quiere decir que la persona probablemente ya no pueda distinguir muchas cosas relacionadas con ese estímulo sensitivo.
Nos vamos ahora a propiocepción, recordando o retomando, acuérdense que el aparato propioceptivo es el que tiene que ver con que nosotros podamos localizar nuestras partes corporales o nuestros segmentos corporales en un espacio tridimensional. Entonces, les recuerdo, ¿no? O sea, es como si yo pusiera la mano así, y entonces, si alguien, yo cierro los ojos y alguien me mueve la mano así, pues yo sé que mi mano ahora está apuntando hacia arriba. Si me la mueven así, yo sé que ahora está apuntando hacia abajo. Si es así, hacia la izquierda. Si es así, hacia la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la propiocepción es nuestra capacidad de entender o de saber dónde se encuentran nuestros componentes corporales en el espacio. ¿De acuerdo? Y nada más para recordar, acuérdense que la propiocepción es la modalidad sensorial que se transmite con más precisión, ya que está transmitida por fibras A alfa, que son las de diámetro más grueso y aparte están mielinizadas, ¿no? Entonces son las más gruesas y las más recubiertas por mielina, y estas también acaban llegando al tálamo, como veremos a continuación. Pero básicamente lo que quiero recalcar aquí es que las estructuras que transmiten la información propioceptiva no son las mismas que transmiten la información mecanoceptiva ni termoalgésica, ¿de acuerdo? O sea, la que tiene que ver con el dolor y la temperatura. Esencialmente hay dos tipos de estructuras propioceptivas eminentemente. Los órganos tendinosos de Golgi, que se ubican en la unión entre el hueso y el músculo, o sea, el tendón, ¿no? Por eso se llaman órganos tendinosos. Y los usos neuromusculares, que como les comentaba la clase pasada, están inmersas en el tejido muscular. Esencialmente lo que hace cada uno de estos, y lo veremos con un poco más de detenimiento, es que evalúa el grado de estiramiento de los músculos y de los tendones. Y dependiendo de qué tan estirado o qué tan contraído está el músculo o el tendón, que generalmente es al revés, ¿no? Mientras más se contrae un músculo, más se acorta y por lo tanto el tendón se jala más. Y mientras más relajado está el músculo, el tendón se acorta y por lo tanto pues es más corto, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, generalmente es al revés, ¿no? Como que si el tendón crece, el músculo se acorta y viceversa. Y entonces, por eso, estas dos estructuras son muy útiles, porque reciben información contraria, pero que es complementaria, ¿no? Entonces, esas son las dos más importantes. También tenemos receptores articulares que también nos hablan de la posición, sobre todo de las articulaciones, que tienen mayor representación a nivel, por ejemplo, de la mano, porque en la mano pues tenemos un montón de articulaciones. Entre la muñeca y los dedos tenemos pues más de 20, más de 30 articulaciones, yo creo. Y entonces es un tipo o una modalidad que cobra más relevancia a nivel de las manos. Pero digamos que los más importantes son los órganos tendinosos de Golgi, que se ubican en los tendones, y los usos neuromusculares, que evalúan el acortamiento y el estiramiento del músculo. Algo que es importante, que no voy a ahondar demasiado en ello porque tiene más que ver con la fisiología motora que con esto, pero que sí es importante sobre todo para entender un fenómeno que es un clásico de cualquiera que haya visto a alguien ejerciendo medicina y en un programa, en la vida real, en donde ustedes quieran, es el reflejo espinal simple. Y seguramente ustedes han visto cuando alguien llega con este martillo de reflejos y le pegan, bueno, no le pegan, le hacen que el martillo pegue o incida sobre un tendón de alguna articulación, generalmente en el codo, en el antebrazo, en la rodilla, incluso en el tobillo, perdón. Y esto genera un movimiento involuntario, es decir, un reflejo. La razón de esto es muy interesante. Y el ejemplo más claro es con el tendón rotuliano, ¿de acuerdo? Que es el tendón que conecta la rótula o patela, que es el hueso de la rodilla, con la cara anterior de la tibia, que es el hueso más grueso de la pantorrilla, ¿de acuerdo? Entonces, esencialmente, cuando ustedes le pegan al tendón rotuliano, el tendón como que sufre una especie de deformación mecánica, ¿de acuerdo? Y entonces esto, a su vez, genera que como que se alargue y por lo tanto, esto, a su vez, genera que este músculo, ¿no? Este músculo como que se traccione hacia adelante y de esta manera se jale, ¿de acuerdo? Y entonces, esencialmente, esto hace que el músculo se contraiga, ¿de acuerdo? Pero eso es el reflejo como tal. Primero vamos a ver qué pasa. Como se tracciona hacia acá,
los usos musculares que están aquí dentro de la fibra muscular se excitan, es decir, se prenden y entonces mandan información hasta el ganglio de la raíz dorsal. Acuérdense, toda la modalidad sensitiva pasa por el ganglio de la raíz dorsal. Y aquí, como les decía, la información mecanoceptiva prácticamente toda sube hacia hacia tronco encefálico, perdón. Pero en el caso de la información propioceptiva, hay una que sube para llegar al tálamo, pero hay otra que se queda aquí a nivel de médula espinal para generar reflejos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí a nivel de médula espinal, esta neurona que deriva del uso muscular, ¿no? Del cuádriceps, en este caso, que es nuestro músculo de interés, ¿no? El cuádriceps se estira. Y entonces esto genera una activación y por lo tanto se van a activar, bueno, va a haber sinapsis con dos neuronas al mismo tiempo. Va a haber una sinapsis con una motoneurona alfa y va a haber sinapsis con una interneurona. ¿Cuál es el chiste aquí? Que la motoneurona alfa se va a activar. Pero como se activa la interneurona y la interneurona es inhibitoria sobre la otra motoneurona alfa, esta se va a inhibir. Y esto es un reflejo simple, ¿por qué? Porque esencialmente lo que está pasando es que este músculo, que es el cuádriceps, se va a contraer. Y de manera recíproca, el músculo antagonista, que es el flexor, que es este de acá, ¿no? Se va a inhibir. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, cuando tú le pegas aquí a un paciente en el tendón rotuliano, el cuádriceps, que es el músculo extensor, sube, o sea, bueno, se contrae y esto hace que la pierna suba. Y al mismo tiempo el flexor se inhibe. ¿Qué pasaría si al mismo tiempo se contrajeran el flexor, que es el semitendinoso, y el extensor, pues, que es el cuádriceps? Pues no habría movimiento neto, ¿no? Porque este es extensor, este es flexor, sus acciones son opuestas y por lo tanto no se pueden contraer al mismo tiempo. De otra forma, pues no hay movimiento de la pierna. Entonces, este es el reflejo simple más común y es justamente causado por la deformación en el tendón rotuliano, que a su vez hace que se jale o que se distienda el uso muscular y con el fin de limitar esta extensión del uso muscular, el músculo se contrae, ¿de acuerdo? Esa es una respuesta contra el daño. ¿Por qué? Porque si el músculo se extiende demasiado, eso puede romper las fibras y eso causa daño. Entonces, si el músculo se está extendiendo, pues obviamente lo que tenemos que hacer es contraerlo para que se acorte, ¿de acuerdo? Y por eso también es muy importante la propiocepción, porque no solo participa en esta capacidad sensorial de ubicar nuestro cuerpo en el espacio, sino que también es importante para llevar a cabo estos arcos reflejos simples. Y aquí esta imagen está un poquito pixelada, pero me gusta mucho porque básicamente ilustra pues todas las modalidades sensitivas en realidad, pero ilustra diferencias como que muy precisas entre cada una de ellas. Entonces, el tacto y la presión esencialmente ya lo vimos, ¿no? Ahora, tenemos la propio, bueno, y la vibración y el tacto fino, más bien el tacto grueso, no, el tacto fino y la presión, y el tacto grueso y la vibración ya lo vimos, ¿no? Ahora estamos hablando de la propiocepción consciente y la propiocepción inconsciente. Esto es bien interesante porque obviamente nosotros no es como que todo el tiempo estemos pensando en dónde se ubican nuestras respectivas partes del cuerpo, ¿no? No es como que todo el tiempo estemos conscientes de, ahorita mi dedo está a 33 grados con respecto a mi pierna. No, pues eso no tiene sentido, ¿no? Nos volveríamos locos. Entonces, cuando nosotros nos volvemos, o sea, cuando nosotros interpretamos de manera voluntaria nuestra ubicación espacial, más bien espaciotemporal, ¿no? Nuestra ubicación espacial, eso es un sistema de propiocepción consciente. Y de manera muy interesante, la información propioceptiva que se está mandando todo el tiempo, de manera tónica, digamos, que es la propiocepción inconsciente, se transmite a otros lugares, ¿de acuerdo? O sea, a otros lugares nerviosos. Entonces, esencialmente lo que pasa aquí, como habíamos dicho, es que hay una sinapsis en el ganglio de la raíz dorsal. Algunas se quedan aquí para generar reflejos simples por la motoneurona alfa, pero hay muchas que suben, ¿de acuerdo? Y entonces, la información propioceptiva
inconsciente sube a través de una vía que es una vía espinocerebelar. ¿Y por qué se llama así? Porque es una vía que va directo de la médula espinal hasta el cerebelo. ¿De acuerdo? Y entonces aquí en el cerebelo, acuérdense que el cerebelo lo habíamos visto brevemente en la clase de sistema vestibular, y el cerebelo es esta estructura encargada de la coordinación, el balance, el equilibrio, pero también tiene que ver con la propiocepción, ¿no? Y justamente, ¿por qué tiene que ver con la propiocepción? Porque como habíamos dicho en la clase de vestíbulo, la propiocepción es la que también contribuye de manera muy importante a que nosotros podamos hacer movimientos secuenciales coordinados, a que podamos estar parados de pie sin tambalearnos, a que tengamos el sentido del equilibrio, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información inconsciente se transmite, insisto, a través del haz o de la vía espinocerebelar hacia el cerebelo, donde es integrada junto con la información vestibular, que acuérdense que la información vestibular lo que hace es que da información acerca de la posición de la cabeza. Entonces, si tenemos la propiocepción inconsciente y tenemos la información vestibular, pues ya tenemos información acerca de todas las partes del cuerpo, ¿no? De dónde están ubicadas. Ahora bien, la propiocepción consciente es mucho más simple. ¿Por qué? Pues porque ya lo vimos. La propiocepción consciente esencialmente viaja junto con otras, perdónenme, junto con las otras vías que ya discutimos. Si viene de la cadera para abajo, viaja con la vía grácil. Si viene de la cadera para arriba, viaja con la vía cuneiforme, ¿de acuerdo? Dependiendo de dónde viaje, puede hacer sinapsis ya sea en el núcleo grácil o en el núcleo cuneiforme de la médula oblongada. Luego hace el decusamiento, asciende a través del lemnisco medial que se ubica en mesencéfalo y finalmente llega al complejo ventral posterior del tálamo. Y acuérdense que habíamos dicho que llega al complejo ventral superior, ¿no? Y ya de ahí la propiocepción consciente se integra junto con el resto de estas aferencias, ¿no? A nivel de la corteza somatosensitiva primaria. ¿De acuerdo? Que es justamente corresponde al giro postcentral. ¿Hasta ahorita alguna duda? Ana Karen, ¿todo bien? Bueno, cualquier cosa, pues lo puedes poner en un comentario o me lo preguntas al final, no pasa nada. Y finalmente, hay una condición muy interesante que se llama tabes dorsal. El tabes dorsal es una condición que ocurre generalmente, pero no exclusivamente, en pacientes que tienen sífilis terciaria. Acuérdense que la sífilis, bueno, quizás no lo han visto, bueno, ya lo tendrían que haber visto porque ya llevaron microbacter, pero la sífilis, acuérdense que clínicamente se divide en tres estadios: la sífilis primaria, que es localizada; la sífilis secundaria, que es diseminada; y la sífilis terciaria, que ya es la complicada, ¿no? Y que afecta a órganos muy, muy específicos como sistema nervioso y corazón. Entonces, en el caso del tabes dorsal, el tabes dorsal es justamente una manifestación o una consecuencia de la sífilis terciaria, y lo que ocurre aquí es que hay una degeneración del cordón posterior. Y acuérdense que el cordón posterior es la región por la que viajan el tracto, el tracto cuneiforme y el tracto grácil hacia la médula oblongada, ¿no? Dependiendo, insisto, de dónde venga la información, si viene de la cadera para arriba o de la cadera para abajo. La cara, pues acuérdense que se integra de manera independiente. Entonces, lo que estamos diciendo aquí esencialmente es que aquí, por el efecto del treponema, se degeneran estos cordones y entonces, básicamente, la información no puede subir de médula espinal hacia tronco encefálico, perdón. Entonces, ¿qué tipo de información ¿no? Perderíamos propiocepción consciente, pero también perderíamos tacto, vibración y presión. Entonces, son pacientes que, como ni siquiera les llegan estas aferencias de la información sensorial, ni siquiera sienten todo esto. Entonces, generalmente la manifestación más clara de una tabes dorsal es una marcha que es muy inestable, porque como no tienen propiocepción consciente al momento de ejercer la marcha, ¿no? No pueden coordinar de manera adecuada sus pasos, y entonces son pacientes que no pueden caminar adecuadamente o que se tropiezan todo el tiempo. Pero además son pacientes que tienen una disminución muy profunda del tacto y también de los sentidos de la vibración y la presión.
¿no? Entonces, esto es muy útil para que ustedes hagan la correlación entre la anatomía, la fisiología y la clínica, ¿de acuerdo? Y finalmente, antes de terminar esta clase, que pues va a estar relativamente breve, vamos a hablar de termocepción, que es justamente esta cualidad que nos permite detectar la temperatura, que si les soy sincero, a mí es un sentido que no me parece así tan particularmente interesante, pero bueno. Como les comentaba al principio de este módulo, de este chiquimódulo, las terminaciones nerviosas libres o TNL son las principales estructuras receptoras de la piel encargadas de detectar estímulos dolorosos y térmicos. Acuérdense que las terminaciones nerviosas libres yo les comenté que eran como una especie de navaja suiza porque pueden detectar todo tipo de estímulos, pueden detectar tacto, pueden detectar un poco de presión superficial, pueden detectar dolor, temperatura, etcétera. Lo que sí no pueden detectar es propiocepción. Eso sí, no. Les es imposible. Y entonces hay ciertas terminaciones nerviosas libres que están más acondicionadas para detectar este tipo como de estímulos dañinos, ¿no? Porque la temperatura, pues no necesariamente es dañina, a veces incluso es muy agradable, pero puede llegar a un grado en el que sea dañina si el estímulo es muy caliente o muy frío, ¿no? Eh, Igual estos estímulos o estos receptores o estas terminaciones nerviosas libres se encargan de detectar el pH cutáneo, ¿no? Y entonces también se encargan de generar la respuesta sensorial frente a daño por cáusticos, ¿de acuerdo? Esencialmente todos estos receptores, la familia que principalmente representa a la termocepción es la familia TRPV. Y hay varios miembros de la familia TRPV. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y no me acuerdo hasta dónde hay. Seguramente ya han descubierto muchos más. Pero el TRPV1, por su parte, o sea, de manera muy específica, es el que se encarga de detectar la sensación térmica. Pero sobre todo, se encarga de detectar un estímulo muy particular que es la capsaicina. La capsaicina, para los que no lo saben, es la molécula que le da al picante, pues, su picor. ¿De acuerdo? Pero ¿qué creen? Seguramente cuando se han enchilado, porque como todos buenos mexicanos a fuerza se tienen que haber enchilado, y si viven aquí y no son mexicanos, pues también se tienen que haber enchilado. Eh, la sensación de enchilarse es una sensación muy rara, porque es como si sintieran calor y dolor al mismo tiempo. Esto es muy interesante y entonces los fisiólogos se pusieron a estudiarlo y se dieron cuenta de que la capsaicina, que es la molécula que da el picor, ¿no? El chile, el picante, es una molécula que es capaz de desencadenar esta señalización mixta de como que entre dolor y calor. Y entonces seguramente se han dado cuenta cuando se enchilan realmente muy feo que hasta la lengua les duele, o sea que les duele masticar. Y esto justamente es porque estos canales se sensibilizan a la capsaicina y de esta manera generan una especie de sensación mezclada entre dolor y calor. ¿De acuerdo? Como les comentaba, hay otros que pueden detectar pH como el ASICS, ¿no? Daño por cáusticos, y el piezo 2, que es una forma modificada de la sodio-potasio. Bueno, no, al contrario, es lo que hace al revés la sodio-potasio TPasa y también interviene en el potencial de acción. Pero esencialmente los más significativos son los TRPV, como les comentaba, ¿no? Ahora bien, hay como que una distinción, denme un segundito. Sí, la verdad es que quería entrar mi gato. Entonces, hay una distinción entre la capacidad sensitiva entre el frío y el calor. En general, los receptores al calor son mucho más capaces de descargar, es decir, de generar potenciales de acción en un momento dado, sobre todo cuando la temperatura empieza a subir de los 40 grados. ¿Por qué? Porque para el cuerpo es mucho más nocivo un estímulo calórico que un estímulo frío, ¿de acuerdo? Entonces, si el estímulo tiene una temperatura mayor a 40 grados, eso va a generar una despolarización muy rápida de estos receptores y va a generar sobre todo un estímulo doloroso. Algo que es muy importante que nos demos cuenta con la termocepción y la nocicepción, o sea, la termoalgesia más bien, es que son estímulos que de alguna forma convergen muy seguido.
O sea, las altas temperaturas dan dolor y el dolor puede verse modificado por estímulos de temperatura, ¿de acuerdo? Entonces son vías de señalización, digamos, que están muy interligadas, ¿de acuerdo? Pero esencialmente hay más fibras receptoras de calor y estas son más sensibles y disparan más frente a estímulos altos. Y hay menos fibras receptoras de frío que están distribuidas a lo largo de un rango más amplio de temperatura, ¿no? Vean cómo las fibras de calor esencialmente se prenden, perdón, a los 30 grados y casi casi a los 50 ya dejan de disparar. Y las fibras receptoras de frío están prendidas a lo largo de un gradiente mucho más amplio, ¿no? Como les decía, el TRPV1 es como un canal muy representativo porque está activado por capsaicina y aquí pueden ver a cuál temperatura o a cuáles rangos se activan cada uno de estos canales. Todos los TRPV son de calor, el TRPM8 es de frío y el TRPA1 igual. Ahora, ahí les va otra aplicación a la vida cotidiana. Seguramente alguno de ustedes ha comido Halls, sobre todo las Halls negras, que son como las más potentes, por así decirlo, y se han dado cuenta de que como que les da frío, e incluso toman agua y es como, ¡ay, qué frío! Pero ¿cómo nos puede dar frío eso? Justamente porque las Halls contienen una sustancia que se llama mentol, y mientras más mentol contengan las Halls, más frío dan. Por lo tanto, las Halls negras son las que más mentol tienen. Y entonces, por eso es como si nos diera frío, a pesar de que, pues evidentemente no tenemos frío. Es porque esta sustancia activa a los receptores que le dicen al cerebro que hace frío, ¿no? O sea, es como una forma de engañar al cerebro. Es lo mismo que la capsaicina, ¿de acuerdo? Y el TRPA1 también, de manera interesante, se activa por el aceite de mostaza. Pero bueno, eso tampoco es muy interesante. Yo creo que para los gringos debe ser más común, porque yo creo que aquí nunca he escuchado que alguien coma aceite de mostaza, ¿no? Aquí ya nos vamos a meter en la parte de nociceptores y creo que vale la pena quizás parar aquí. Pero bueno, nada más quédense con que la nocicepción, es decir, la respuesta al dolor, es un estímulo muy complejo que generalmente viene dado por una lesión tisular, ¿no? Una lesión puede provenir desde adentro o puede provenir desde afuera, ¿de acuerdo? Independientemente de dónde venga, esta lesión genera dolor. Y algo que van a ver en inmuno es que hay unas moléculas que se llaman DAMPs. Los DAMPs bueno, es una sigla que significa patrones moleculares asociados a daño, y justamente son moléculas que se liberan en respuesta a daño tisular. Se pueden liberar en respuesta, pero también se pueden liberar como parte del daño tisular. Por ejemplo, el potasio, aunque ustedes no lo crean, es un DAMP muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos, a partir de todo lo que hemos visto, que el potasio está principalmente secuestrado en el interior de la célula. Entonces, si de repente hay un montón de potasio fuera de la célula, eso actúa como una señal de daño. ¿Qué es lo que quiere decir? Que una célula se murió, liberó todo ese potasio y entonces el potasio actúa sobre terminales nerviosas que a su vez generan dolor. De manera muy interesante, ustedes pueden hacer una asociación clínica con esto, y es que hay algunos pacientes que tienen algo que se llama hipocalemia, que es bajo potasio, y entonces a estos pacientes a veces les tenemos que reponer el potasio por la vena, ¿de acuerdo? Les tenemos que dar soluciones intravenosas de potasio, por ejemplo, cloruro de potasio. Si ustedes le pasan mucho potasio por la vena les va a doler mucho a los pacientes y aparte se va a inflamar, eso se le llama tromboflebitis. Y entonces tienen que tener mucho cuidado cuando infundan potasio, porque justo como el potasio es un DAMP, eso quiere decir que cuando está en grandes concentraciones, activa los receptores dolorosos, o sea, los nociceptores, y aparte genera inflamación. También vamos a ver que la inflamación, o sea, independientemente de cuál sea la raíz o la génesis de la lesión que genera dolor, la inflamación casi que siempre, o sea, prácticamente en el 99% de los casos, si me preguntan a mí, va a estar involucrada ya sea en la generación o en la amplificación del dolor. ¿Ok? La inflamación es extremadamente importante en el mecanismo doloroso. Y vamos a ver que la mayoría de moléculas inflamatorias también generan dolor a nivel nervioso. Pero bueno, eso es motivo de otra clase, nada más ahorita les quería dar un adelanto. Y pues
por hoy eso sería todo. Fue una clase un poquito más breve. Ahora, Ana Karen, no sé si tengas alguna duda o todo haya quedado claro. Creo que querías decir algo, pero no sé si mi internet está un poco mal o qué. Pero bueno, pues cualquier cosa, si estás en el grupo, te invito a mandarla en el grupo, por favor. Y pues ya sería todo. Muchas gracias por haber estado y espero que les haya gustado.